Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a las Escrituras. Que la palabra sea de gran bendición para todos los que ya estamos aquí en este lugar y para los que están conectados también por este medio de conexión. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Es ahí donde vamos a meditar. Vamos a estudiar y meditar las Escrituras. Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 13 hasta el versículo 17. Santiago capítulo 1, verso 13 al 17. Jessica, ¿puedes confirmar si la voz está saliendo, el audio está saliendo bien por el Zoom? Santiago capítulo 1, verso 13 al 17. Vamos a leerlo juntos. Dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Después, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, cuando con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vamos a recibir de ti. Ponemos nuestros oídos en mucha atención para oír lo que el Espíritu quiere hablarnos y enseñarnos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma todo control de nuestra mente, de nuestra alma. Espíritu Santo, enséñanos, revélanos las Escrituras, abre nuestra mente, ilumina nuestros corazones para tener entendimiento. Queremos oírte, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea sembrada, sea guardada, sembrada, para que tu palabra eche su raíz y dé su fruto, Señor, su fruto de vida para nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra haga su obra en nosotros. Háblanos, enséñanos. Señor, sé tú predicándonos. Sé tú, Espíritu Santo, hablando por mi boca. Sé tú, mi Dios, cumpliendo tu voluntad de poner tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy vamos a estudiar y meditar esta parte del texto de Santiago que acabamos de leer, del capítulo 1, verso 13 al 16. Es lo que el Señor puso en mi corazón unos días atrás para que pudiera reestudiar y meditar y recibir la palabra en mi corazón para compartirla, para que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros. El domingo pasado estuvimos meditando, estudiando, reflexionando, aprendiendo de parte de Dios por medio del Espíritu y la palabra sobre una primera parte de este capítulo 1, ¿no? En la cual Dios nos estuvo hablando, instruyendo a nuestros corazones para nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver estos versículos que hemos leído del verso 13 al verso 17. La palabra de Dios aquí en este pasaje que hemos leído habla de la tentación. Amén. Habla de la tentación.
Santiago nos dice, Santiago habla o escribe de la tentación que se produce interiormente en todos los hombres, no solamente en los cristianos, en todos los hombres. La diferencia entre los cristianos y el resto de los hombres que no son cristianos, que no tienen a Dios, que no han creído todavía en Jesús, que no lo han aceptado como el Salvador de su vida, que no se han arrepentido, que caminan a su propia voluntad, que caminan controlados y gobernados por lo que los tienta interiormente. Amén. Por lo que los tienta interiormente, caminan a la voluntad del mundo, ¿no? Y caminan también a la voluntad, al designio, a la guía del enemigo, ¿no? Del enemigo de sus almas, ¿no? Muchos no lo conocen, muchos no lo saben, algunos lo escuchan, pero no lo creen, pero esa es la diferencia, ¿no? Del común de los hombres con los cristianos, ¿no? Pero el hecho es que la palabra de Dios nos dice, aquí en el libro de Santiago, que hay una tentación que se produce interiormente en todos los hombres. Quiere decir, entonces, que hay una tentación interna que enfrentamos. Bueno, todos los hombres la enfrentan. Nosotros los cristianos la enfrentamos. Pero vuelvo a resaltar la diferencia. La diferencia entre los hombres sin Dios y los hombres que tienen a Dios es que enfrentamos, luchamos y vencemos. Amén. El hombre enfrenta, pero no lucha. El hombre sin Dios sucumbe a la tentación interna que se manifiesta todo el tiempo en el interior de ellos. Amén. Entonces, nuestro tema hoy, mis amados hermanos, es venciendo la tentación interna. Vamos a estudiar sobre eso. Venciendo la tentación interna. Dile al que está a tu lado, hay algo interior, en tu interior que te tienta. Ahí los que están en cámara, si están acompañados, díganse el uno al otro, hay algo en tu interior que te tienta. Hermanos, tenemos 3 enemigos, y eso lo sabemos. Tenemos 3 enemigos, tenemos que recordar eso. Tenemos 3 enemigos con los cuales peleamos todo el tiempo. Nuestro enemigo el mundo, nuestro enemigo el diablo y nuestro enemigo la carne. De los 3 enemigos con los cuales luchamos todo el tiempo, el más complicado es la carne, nuestra carne. No es tan complicado luchar contra el mundo. No es tan complicado luchar contra el sistema que gobierna este mundo. Filosófico, pecaminoso, ¿no? Sistema complicadísimo. No es tan complicado para nosotros luchar contra ese enemigo. En cierta manera tampoco nos complica mucho luchar contra Satanás, contra el diablo, ¿no? Pero cuando se trata de luchar contra nuestra carne, ahí sí se complica, ahí sí es difícil, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque ese enemigo vive dentro de nosotros, está en nuestro interior, ¿ok? Está en nuestro interior, está dentro de nosotros. Entonces tenemos una lucha, un combate interno en nosotros con el cual luchamos, y ese enemigo de nuestras vidas espirituales, de nuestra vida en Cristo, es la carne. Pero también Santiago nos enseña que como cristianos enfrentamos tentaciones externas, pero también enfrentamos tentaciones internas, ¿no? Las tentaciones externas y las tentaciones internas. Hay tentación interna, dice Santiago, que estamos enfrentando, con la cual vamos a luchar. Pero también la palabra del Señor nos enseña que hay tentaciones externas, ¿okay? Que también vamos a enfrentar. Ahora, ¿qué significa la tentación? Partamos por ahí. ¿Qué significa la tentación? Tentación, bíblicamente, es todo aquello que induce a desobedecer y a pecar contra Dios y tiene como resultado destruir nuestra vida. Eso es tentación, ¿ok?
¿Ok? Las tentaciones externas están en el mundo. A donde vayas, estás expuesto a la tentación. Te vas a un restaurante, estás expuesto a la tentación. Te subes a un micro, estás expuesto a las tentaciones. ¿No? Estás expuesto a las tentaciones por medio de la televisión, por medio del internet, el celular. Estás expuesto a la tentación en el trabajo. Estás expuesto a la tentación en un parque. A donde vayas en este mundo, vas a estar expuesto a la tentación. Y nuestro enemigo, el diablo, usa las tentaciones para inducirnos o provocarnos o provocar a nuestra naturaleza pecaminosa para que nuestra naturaleza o nosotros desobedezcamos a Dios y pequemos contra Dios. Amén. Yo no sé qué tienta tu vida. Puedo conocer qué tienta mi vida, qué me es problema todavía. ¿No? Porque lo que te tienta, tienes que identificar que hay algo dentro de ti que puede ser tentado. Y eso tiene que ver con nuestras debilidades. Eso tiene que ver contra nuestras debilidades que aún hay en nuestra carne, que aún tenemos. En nuestras debilidades que aún tenemos en nuestro carácter. ¿Se entiende? En nuestras debilidades que aún tenemos en nuestras emociones. O en las debilidades que aún tenemos en nuestra mente. Porque también tenemos todavía una mente débil, emociones débiles, carácter débil, que pueden ser tentados por el enemigo cuando el enemigo también usa el mundo para tentar nuestras vidas. Hay una tentación que se va a manifestar interiormente. ¿Cuál es? Según Santiago. Dice ahí en el versículo 13 y 14, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido de su propia concupiscencia. ¿Cuál es entonces? ¿Qué es entonces, perdón, qué es o cuál es lo que se manifiesta interiormente para tentarnos? Según lo que dice la palabra de Dios, nuestra propia concupiscencia. Nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia está en la naturaleza pecadora. La concupiscencia está en nuestra carne. Cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, naturaleza imperfecta, también la Biblia lo llama la carne. Amén. Y en nuestra carne hay concupiscencia. En nuestra naturaleza pecaminosa hay concupiscencia. Y esa concupiscencia, dice Santiago, dice aquí la palabra de Dios, que va a tentarnos. Amén. Va a tentarnos. Esa concupiscencia que aún tenemos son los deseos intensos o los intensos deseos y pasiones de nuestra carne. Intensos deseos y pasiones pecaminosas de nuestra carne. Esa es la concupiscencia. En nuestra naturaleza caída, en nuestra carne hay deseos, intensos deseos, intensas pasiones, pero no son buenas, son malas, son pecaminosas. Son deseos y pasiones que están corrompidos por la naturaleza pecadora. Amén. Porque sí podemos tener deseos y pasiones buenas. Pero esos deseos y esas pasiones buenas, que son muy pocas en nuestra condición humana, sin embargo son muchas y abundantes los deseos y las pasiones de nuestra nueva naturaleza y del nuevo hombre que ha sido creado en nosotros, del nuevo hombre que está en nosotros, que es Cristo. Amén. En Cristo tenemos nuevos deseos, nuevas pasiones y abundantemente deseos
y pasiones buenos, santos, puros para Dios. Amén. Pero hermanos, aún tenemos la concupiscencia en nosotros porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa o la carne. Y Santiago nos dice que vamos a ser tentados por los deseos y por las pasiones carnales de nuestra naturaleza pecaminosa. Y este tipo de tentación interior es la más complicada y la más difícil que enfrentamos y con la cual luchamos constantemente. Amén. Pero es una lucha en la cual muchos fracasan. Es una lucha en la cual muchos son vencidos siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque descuidan sus vidas, porque no la enfrentan como deben enfrentarla, porque no siguen el diseño y el plan para vencerla de parte de Dios. Y muchos porque se creen pues todavía la Mujer Maravilla o Superman, ¿no? O se creen todavía los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que nos venden las películas, ¿no? Que son son indestructibles, ¿no? Que todo lo pueden vencer, ¿no es cierto? Pero no, mis amados hermanos, esto es complicado. Es complicado, pero la buena noticia, mis amados, es que podemos vencerla si aplicamos a los pasos que Dios nos da en su palabra. Amén. Podemos vencerla. Dile a tu hermano o tu hermana que está a tu lado, puedes vencer a tu concupiscencia. Puedes vencer esa tentación interna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hermanos, miren, es interesante que Santiago toca este tema de la tentación interna o de la tentación interior de nuestra concupiscencia, que nuestra concupiscencia o nuestros deseos o los deseos, intensos, pasiones intensas, pecaminosas de nuestra carne, ¿no? Que van a manifestarse para tentar nuestra vida. Santiago lo menciona o lo enseña en un contexto donde Dios está enseñando y hablando de las pruebas de la fe. De las pruebas de la fe. Y en este capítulo 1, Santiago trata sobre las diversas pruebas con las cuales la fe de los cristianos va a ser probada, pero probada con un propósito. Eso ya lo hemos meditado, lo hemos estudiado el domingo pasado. Pero interesante porque Dios usará diferentes tipos de pruebas para moldear el carácter y producir madurez espiritual en nosotros. Pero Santiago dice que en medio de esa prueba, la tentación se va a manifestar. La tentación en tu interior se va a manifestar. Tu concupiscencia va a tentarte cuando tú estés en medio de una prueba en la cual Dios permite para construir tu vida, para construir el carácter de Cristo en ti, para moldear tu vida espiritual, tu vida de fe, tu vida cristiana, y tú alcances madurez espiritual. Amén. Estamos recordando un poquito lo que hemos estudiado y predicado el domingo anterior, este domingo que ha pasado. Pero tenemos que situar todo esto en su contexto para que podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y en este contexto, Santiago enseña tres cosas importantes, tres verdades importantes. La primera, si estamos en algún tipo de prueba y no obedecemos la palabra, no consideramos la prueba por sumo o todo por sumo gozo, no consideramos perseverar en la prueba, no consideramos madurar o alcanzar madurar en la prueba y nos rehusamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que controle y guíe nuestra vida en medio de nuestra prueba, sabiendo que Dios tiene propósito en esa prueba con nuestra vida, lo que va a suceder, dice Santiago, es que vamos a ser tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros deseos
pasiones de la carne que son pecaminosos, ¿ok? Para ser controlados justamente por esa naturaleza. Para ser controlados por la carne. Ahora imagínate ser controlado por la carne en medio de una prueba que Dios permite, donde quiere producir lo bueno en ti. ¿Se entiende? Vamos a ser tentados para que la carne controle nuestra vida en la prueba y el propósito de madurar o de maduración del carácter de Cristo en nosotros no se cumpla. Ahora, ¿quién está detrás de que no se cumpla la madurez espiritual en nuestra vida en medio de una prueba? El enemigo, Satanás. Entonces Satanás viene, como conoce tu carne, como conoce tus pasiones y tus deseos pecaminosos que todavía portamos, porque tenemos todavía la naturaleza caída, y Satanás conoce nuestras áreas débiles. Satanás conoce todavía las áreas que Dios no ha tocado y no ha trabajado. Satanás conoce lo que en tu carne puede ser seducido. Entonces él va a buscar que tu concupiscencia tiente tu vida. Amén. Va a poner un pensamiento. Te va a hacer mirar algo que no debes mirar. Te va a hacer escuchar algo que no debes escuchar. Te va a hacer tocar algo que no debes de tocar. Te va a hacer sentir algo que no debes sentir, para inducir a tu concupiscencia, y tu concupiscencia se manifieste y busque tentarte interiormente. Amén. ¿Se está entendiendo? Entonces, lo que busca Satanás es que tú no madures, tú no tengas crecimiento en Dios, tú no tengas crecimiento en la palabra, tú no cumplas el propósito de Dios, porque todo ello le causa estorbo al reino de las tinieblas. Ahora imagínate, piensa, cuando todo eso se está produciendo en tu vida de parte de Dios, porque estás perseverando, estás siendo controlado por el Espíritu de Dios, consideras la obediencia y la palabra, y Dios produce todo eso espiritual en tu vida, lo que está haciendo Dios es empoderarte. Y al enemigo no le conviene que nosotros seamos empoderados por la palabra, por la revelación, por el Espíritu y por la madurez espiritual, porque cuando hay madurez espiritual, la autoridad y el poder que hemos recibido de parte de Dios es efectivo, y el enemigo lo sabe, y le es problema al enemigo, porque cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, está produciendo el fruto espiritual en su vida, la autoridad y el poder de Cristo en él va a ser reconocido por las tinieblas, por el enemigo en nuestras almas, y a él no le queda otra cosa que tener que obedecer y sujetarse, y tener que ponerse en el lugar que debe de estar en nosotros, debajo de nuestros pies. Amén. Y quiere fallar la voz ya, ¿no? Es que he cantado con todo mi corazón al Señor hoy día. Lo he alabado y lo he adorado como Él quiere. Segunda enseñanza importante que Santiago nos da en este capítulo, en estos versículos. Estamos hablando de vencer la tentación interna. Lo segundo que nos enseña Santiago es que Dios no permite y usa las pruebas para tentar tu carne.
Dios no permite ni usa las pruebas para tentar tu carne. Santiago capítulo 1, verso 16 dice lo siguiente: amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. Dice que no nos dejemos engañar creyendo que las pruebas que pasemos y aprobemos, o las vamos a pasar, perdón, y aprobar bajo el control de la carne. Eso es imposible. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacerle creer. Amén. Santiago nos dice que no nos dejemos engañar creyendo que las pruebas las vamos a pasar y las vamos a aprobar bajo el control de la carne, y creer que Dios use las pruebas para tentarnos a hacer lo malo. Amén. Eso no es así. Eso no es así. Santiago dice, no se engañen. No crean en el engaño del enemigo. No crean en el engaño de la carne. Porque es imposible, hermanos, que estemos controlados por la carne en medio de la prueba en la cual Dios quiere producir el bien, lo bueno, lo espiritual en nosotros, el fruto de madurez en nosotros, el carácter de Cristo, formarlo en nosotros, siendo controlados por la carne, cuando la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Y muchos creyentes tienen más amistad con su carne o su naturaleza caída que con el Espíritu, el nuevo hombre, la nueva naturaleza divina que ha sido puesta en nosotros para Dios, para dar fruto para Dios. La carne es nuestro enemigo. La naturaleza pecaminosa es nuestra enemiga, no es nuestra amiga. No la debemos tratar como amigo, como amigo. No debemos ser condescendientes con la concupiscencia. No debemos ser condescendientes con los deseos intensos y pasiones pecaminosas de nuestra carne. No debemos ser condescendientes, no debemos ser dóciles, no debemos ser frágiles. Ay, qué penita. No. No. Ay, qué penita con usted, carne. Jamás. ¿No? Pero él es bueno, ¿no? No. Pero ella es bonita. No. Amén. No, hermanos, es nuestra enemiga, es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. No es la persona nuestra enemiga, sino su condición. Por eso el Señor nos dice, no nos unamos a un yugo que no es igual a nosotros. Nosotros somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios y tenemos una naturaleza nueva. No nos podemos unir a alguien que no tiene la misma naturaleza de Dios que está en nosotros y no la tiene esa persona. Amén. Aunque te trate bien, te hable bonito, sea el hombre o la mujer más educado o educada del mundo, así sea el más suavecito, más suavecita del mundo, así sea lo que sea. Amén. Tercera enseñanza. Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago. Dice ahí en el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Hermanos, la tercera enseñanza es que Dios no puede ser tentado por el mal, por eso Él no puede
Él no puede tentar a nadie. Él no puede ser tentado por el mal. El mal no puede tentar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Dios no hay absolutamente nada que pueda conectar con el mal. A diferencia de nosotros, en nosotros hay una naturaleza caída, una naturaleza mala, pecadora, que tiene deseos, que tiene pasiones, que quiere manifestarse y ser satisfecho. Entonces el mal sí puede conectar con esa naturaleza caída, pero cuando se trata de Dios, el mal no puede conectarse con el Señor, porque en el Señor no hay absolutamente nada que pueda conectar con el mal. En su esencia divina no hay maldad y nada corrompido que pueda ser tentado por el mal. En su esencia solo hay pureza, 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 pureza y pureza. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso él no puede ser tentado por el mal. Él no puede ser inducido a hacer lo malo. Es imposible. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno es tentado, dice la Escritura, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que cuando estamos pasando pruebas o estamos enfrentando tentaciones, queremos culpar o responsabilizar a Dios de lo que nos está sucediendo. O tenemos la tendencia de culpar o de echarle la culpa a otros de lo que estoy enfrentando, de lo que estoy viviendo. Ya ves, por tu culpa caí en la tentación, ¿no? Dios permite las pruebas con un propósito y podría permitir aún una tentación para probar tu vida, para probar tu fe. Pero Él no es responsable, hermanos, de las decisiones que nosotros tomamos. Es cierto que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, aún de ello, pero eso no significa que Él sea el responsable de ello. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Si decimos no a la tentación o le decimos sí. ¿Se entiende? Vamos parejo entonces. En Dios solo está todo lo puro. Si estás en prueba, asúmela con todo gozo. Enfréntala con el Señor, apruébela con el Señor y será bendecido. Si está siendo tentado interiormente o está siendo tentado externamente, enfréntalo de la misma manera. Enfréntalo en el Señor. Y ahora vamos a aprender cómo enfrentarla, con qué recursos la enfrentamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, Dios no puede ser tentado a hacer lo malo y tampoco Él tienta a nadie o induce a nadie a hacer lo malo. ¿Por qué? Santiago mismo lo dice en el verso 17. Dice, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual, o sea, con él, en el Padre, no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué no puede Dios hacer lo malo o tentar hacer lo malo a nadie? Hermanos, porque de Dios solo viene todo lo perfecto, todo lo bueno, porque viene de su naturaleza divina, de su naturaleza perfecta, de su naturaleza pura, que es imposible de que Él cambie. Él no va a cambiar. Él no va a dejar de ser puro. Él no va a dejar de ser bondadoso. Él no va a dejar de ser bueno. Él no va a dejar de hacer el bien. Él no va a dejar de bendecir, porque eso es su naturaleza. En su esencia está todo eso. Y su esencia nunca cambia. Es imposible que cambie. Por esas razones, por esa realidad, por esa verdad de lo que es Dios, su esencia y su naturaleza,
de lo que son sus perfecciones y sus cualidades, Santiago nos dice, es imposible que Dios sea tentado por el mal o tiente a alguien. Amén. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la progresión de la tentación interna? Vayamos por ahí. ¿Qué es lo que dice Santiago? Versículo 1, versículo 13 dice, o 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora, entiendan bien esto, hermanos, porque si usted lo capta y lo entiende bien, va a poder vencerla. No se va a dejar engañar cuando se manifieste la concupiscencia y te tiente. Porque recuerda que esta tentación es interna, no es externa. Y es bien difícil enfrentarla, pero es bastante y verdaderamente es posible vencerla. Amén. Tenemos la naturaleza divina, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, en nosotros está la presencia de Dios, tenemos la naturaleza del nuevo hombre. Amén. Tenemos a Cristo en nuestra vida, pero también tenemos todavía esa naturaleza caída. Todavía tenemos esa concupiscencia. Amén. Entonces, Santiago nos enseña, Dios nos enseña a través del libro de Santiago, dice que es llevado y seducido. Cuando alguien es llevado y seducido por su propia concupiscencia, nos está diciendo, miren cómo empieza la progresión aquí. Porque la tentación tiene un objetivo, hermanos. La tentación interna tiene un objetivo. La concupiscencia que te va a tentar tiene un objetivo. Los deseos y pasiones carnales buscan atraernos y engañarnos para atraparnos, nos está diciendo Santiago, cuando dice que es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Los deseos y pasiones carnales que están en nuestra naturaleza caída buscan atraernos y engañarnos para atraparnos. El objetivo de nuestra concupiscencia es llevarnos a pecar, porque en el pecado la carne encuentra satisfacción. ¿Se entiende? Si tú no cortas en esta parte la manifestación de los deseos y pasiones de tu carne y cedes a ellas o la consientes, entonces Santiago dice, se da lo siguiente. La concupiscencia concibe. Noten la progresión. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión después, ya, si tú cedes, si tú la consientes, si tú te rindes a la atracción y al engaño, ¿ok? Y al engaño de los deseos y de las pasiones pecaminosas de tu carne, entonces dice Santiago que va a suceder que la concupiscencia concibe. Los deseos y pasiones carnales logran apresarnos porque decidimos seguirla, decidimos cumplir sus deseos y decidimos cumplir sus pasiones pecaminosas. Ahora, todo esto es o se puede dar cuando tú estás mirando, escuchando o haciendo algo que va a producir que tu concupiscencia busque atraerte, seducirte, engañarte, busca atraparte. Si lo logra, entonces dice Santiago, la concupiscencia engendra un bebé y da luz. ¿Qué es lo que da luz? El pecado. El pecado. Ahora ya sabes cómo entra el pecado en el corazón.
¿Se entiende? Nace el pecado, entra en el corazón, toma total control y dominio en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Habla de todos los deseos, todos tenemos que se van a manifestar para llevarnos a pecar contra Dios, porque todos esos deseos están corrompidos por la naturaleza caída, están corrompidos por el pecado, son deseos y pasiones pecaminosas. No, no. Vamos a poner un ejemplo, la mentira. La concupiscencia, los deseos y las pasiones de tu carne empiezan a atraerte y a seducirte en tu mente. Miente, miente, miente. Mira lo que vas a lograr con esta mentira. Tú eres vivo, miente. Vas a salir airoso con esta mentira y tú empiezas a recrearlo, a recrearlo, a recrearlo y empiezas a dejarte convencer y cedes a esa atracción y a ese engaño. Entonces la concupiscencia se concibe, ¡pum!, te logra atrapar y da luz en ese momento al pecado. Y el pecado, ¡pum!, entra en el corazón. ¿Se entendió? Y entró en el corazón. Ya el pecado de la mentira tomó control de tu mente, tomó control de tus emociones, tomó control de tu voluntad, tomó control de tus sentimientos, de tus actitudes, y sigues mintiendo, sigues mintiendo, sigues mintiendo, y ahí donde viene el siguiente punto en la progresión. Dice, el pecado es consumado, es decir, el pecado hecho está, es completado por la acción. Entonces, mientes, 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 y lo tomas. Muchos creen, hermanos, que el pecado se da en la acción. No, la acción es la consumación. El pecado es una decisión. Es una decisión. Y el pecado entra cuando yo acepto la seducción de mi naturaleza caída. Amén. Muchos creen que el pecado de fornicación se da en la relación sexual. No, la relación sexual es el pecado consumado. Es la acción que se ha completado. Pero el pecado se dio cuando yo dejé que mi naturaleza caída, en mi debilidad sexual, me convenza. Decidí aceptarla y decidí fornicar. Ahí entra el pecado. ¿Se entiende? Ahí entra el pecado. Y viene lo último, dice, y el pecado engendra la muerte. O sea, el pecado no es algo estéril, sin resultado. Su resultado es una consecuencia grave. Resulta en muerte. Amén. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo de la concupiscencia? De la naturaleza caída. Que dé esa luz el pecado. Nuestra naturaleza caída es la fuente del pecado. ¿Se entiende? Es la fuente, es la que produce el pecado, pero para que la naturaleza caída produzca el pecado, ¿se entiende? Nos va a buscar seducir, convencernos, atraparnos para que el pecado nazca en nuestro corazón y lo practiquemos. ¿Se entiende? Pero miren lo que dice aquí Santiago, dice que engendra la muerte. Y en el hombre sin Dios, la muerte sería la muerte eterna, la separación final del hombre con Dios en la eternidad. Pero en el caso del cristiano, la muerte como consecuencia, la muerte espiritual como consecuencia, ¿cuál sería? La pérdida de la comunión con Dios, apartarnos de Dios, alejarnos de la protección de Dios,
alejarnos y perder las bendiciones de Dios y dejar de cumplir el propósito de Dios mientras nosotros nos estamos manteniendo en el pecado. ¿Se entiende? Ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer entonces cuando tu naturaleza caída, tu concupiscencia te tiente interiormente. Uno se da cuenta cuando es tentado interiormente. Uno se da cuenta. ¿No? En el caso de los varones, que podemos estar caminando por la calle y de repente en un momento a otro aparece una dama con ropa demasiado diminuta, voluptuosamente hablando, y nuestra concupiscencia empieza a manifestarse. Se manifiesta y nosotros sabemos que se está manifestando. ¿Por qué? Porque nuestros ojos quieren voltear, nuestros ojos quieren mirar. Es la carne que se está manifestando, es la carne. No somos nosotros los nuevos hombres, las nuevas mujeres en Dios que queremos hacerlo. No lo queremos hacer, pero nuestra carne sí lo quiere hacer y nosotros percibimos, sentimos y quiere hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde yo tengo que decidir y decirle no. No, no, no. Porque si no le digo que no, si no lucho y le digo que no, entonces me va a atrapar, el pecado se va a concebir, se va a consumar y se va a dar el resultado. ¿Cuál es el resultado? Me aparto de Dios, pierdo la comunión con Dios, dejo de cumplir el propósito de Dios, pierdo bendiciones de Dios en mi vida. No pierdo mi salvación, pero espiritualmente muero. Espiritualmente muero en las formas que lo acabo de mencionar y que la palabra de Dios lo enseña. ¿Se entendió? Amén. Pero ¿cuáles son los recursos para vencer la tentación interna? Número 1, Santiago 1:14 nos da un recurso. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Lo primero que tenemos que nosotros hacer cuando somos tentados interiormente es reconocer la fuente de la tentación. Tienes que reconocer que la tentación está surgiendo en tu interior. O sea, no te hagas el sordo, el mudo, el oído, el ciego. No. No. Ay, es que yo soy débil, pues ¿qué hago? No, y volteo y miro lo que no debo mirar. Ay, pero es que yo soy débil. Me conecto con quien no debo conectarme en una relación. ¿Se dan cuenta? Tienes que reconocer que está la tentación ahí. Que tu naturaleza se está manifestando. Si no la reconoces, entonces tú vas a ceder a ella. Partiendo por ahí. Ese es el primer recurso. El segundo recurso, Romanos 7:18-20, dice, miren, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién estaba hablando de esta realidad en su propia vida y que es la realidad de todos los hijos de Dios? El apóstol Pablo. Y aquí Pablo no está diciendo que él está viviendo en la carne, y tampoco Pablo está diciendo o se está justificando, perdón, de sus deseos y pasiones de su carne. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que dentro de nosotros hay una lucha entre dos naturalezas. La naturaleza de Dios en nosotros y la naturaleza de nuestra carne. La naturaleza carnal. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el segundo recurso es que nosotros reconozcamos que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Tenemos que reconocer, ¿no?
tenemos que reconocer que la naturaleza pecaminosa es una realidad, hermanos, en nosotros, aún cuando nosotros, tenemos la naturaleza divina del nuevo hombre. ¿Se entiende? Tienes que reconocer esa realidad. O sea, aquí no hay superhombres, no hay supermujeres. Somos hijos, hijas de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, todavía imperfectos. Amén. Reconocer la realidad de que dentro de nosotros está luchando la carne con el espíritu. Todo. Porque la naturaleza del nuevo hombre es la que tiene que tener el control y el dominio de todo, de toda mi alma. Y si tiene dominio de mi alma, también va a tener dominio de mi cuerpo. Amén. Tercer recurso, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, que las tentaciones que enfrentamos son humanas. Son humanas y se pueden vencer. Amén. Son de corte humano y se pueden vencer. ¿Se entiende? Pero dice que fiel es Dios, que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Es decir, que si eres probado o eres tentado, la medida de la prueba no va a ser mayor a tu realidad espiritual. Y que Dios no va a permitir que tú seas tentado más de lo que es tu realidad espiritual. ¿Se entiende? ¿Estamos? Y dice también que Él es fiel para darnos una salida, una vía de escape. Y podamos soportarla o resistirla. ¿Se entiende? Es decir, para que la tentación no se convierta o no te lleve a pecar contra Dios. Sea que estés siendo tentado internamente o seas tentado exteriormente. Entonces, ¿cuál es mi tercer recurso? Buscar, mis amados hermanos, la ayuda de Dios y la comunión íntima con Dios. Amén. Cuando tú sepas que estás siendo tentado por tu concupiscencia, busca a Dios, busca la intimidad con Dios. Busca que esos deseos y esas pasiones pecaminosas que se están manifestando y que quieren buscar controlarte para alumbrar el pecado en tu corazón, en la comunión íntima con Dios, en buscar la presencia de Dios, eso va a morir. Ahí va a morir. Porque el poder de Dios fluyendo en ti, la presencia de Dios fluyendo en ti y el Espíritu Santo fluyendo en ti en la intimidad de la comunión, tienen más poder que tu naturaleza caída. ¿Se entiende? Buscar la ayuda de Dios para resistir la tentación y encontrar una salida. Cuarto recurso, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí el cuarto recurso para vencer la tentación interna o las tentaciones externas es que nosotros estemos renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente, porque la concupiscencia, cuando se manifiesta para tentarte, va a tentar tu mente, va a tentar tus pensamientos. Amén.
Y si nuestra mente no está siendo renovada por medio de la palabra de Dios y por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, tu mente va a ceder. Y el pecado va a alumbrar en tu corazón. ¿Se entiende? Hay que estar renovando nuestras mentes con la palabra de Dios. Quinto recurso, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Aquí nuestro quinto recurso es mortificar las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne, hacer morir los deseos de la carne, viviendo en el Espíritu y en obediencia a Dios. Viviendo la vida en el Espíritu. Dejándome gobernar y controlar. Mantenerme dentro de los límites que el Espíritu Santo me pone. Amén. Dejarme controlar y guiar por el Espíritu y ser obediente al Espíritu. Ser obediente a Dios. De esa forma, yo mortifico o hago morir las obras de la carne que quieren tentarme para que yo peque contra Dios y me aleje contra Dios. Amén. Pero recuerda que el enemigo y el mundo, va a usar el mundo para lograr ese objetivo de la carne. ¿Se entiende? Porque él sabe que tenemos el medio por el cual puede conectar su maldad. Pero depende de ti, depende de mí, que él se lo permita o no se lo permita, a él y a mi carne. Amén. Hermanos, dos recursos más, solo lo menciono. Uno está en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buscar el poder y la fortaleza de Dios. Nadie se haga aquí el superfuerte y trate de vencer la tentación interna o externa en su propia capacidad y en su propia fuerza. No la tienes. No la tienes. Vas a morir en el intento. Te va a ganar, te va a seducir, te va a atrapar y el pecado va a ser concebido y consumado. ¿Se entiende? Y el resultado de la muerte se va a dar. Tienes que buscar poder y fortaleza de Dios. Señor, dame las fuerzas, dame tu fuerza, dame de tu poder para vencer esto que está tentando mi carne. Para vencer a mi carne. Amén. Y el último recurso, Hebreos 10:24-25, considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí el recurso número 7 para vencer la tentación interna es buscar apoyo fraternal. Buscar apoyo fraternal es buscar a nuestros hermanos de la iglesia para ser apoyados en oración y para ser animados en la lucha contra la tentación. Hermano, para eso nos tenemos los unos a los otros. Pero si no congregamos, ¿cómo nos apoyamos? ¿Cómo busco apoyo? Y es ahí donde la mayoría fracasa, pues, porque quiere enfrentar la tentación, las tentaciones de su naturaleza caída, las quiere enfrentar solo y las quiere vencer solo, y eso es imposible. Necesitas apoyo de oración. Claro, no serás muy específico, pero le puedes decir a tu hermano, a tu hermana, hermano, pídele a Dios que me ayude a vencer algunas cosas en mi vida. Y es suficiente. Pero el ánimo que podemos recibir del uno al otro para mantenernos en la lucha contra nuestras debilidades. Hermano, sigue en el Señor. La vas a vencer. Lo vas a vencer. Es cuestión de tiempo. El poder de Dios y la fuerza de Dios están contigo. Te van a sostener. Estoy orando por ti. Es un recurso.
Pero para hacer uso de ese recurso, tengo que congregarme. Tengo que congregarme siempre y no ser un desconocido dentro de la congregación porque vengo una vez al mes o cada 2 meses o cada 4 meses. Y todo el mundo me ve y dice, ¿quién será, no? ¿Quién será él? ¿Quién será ella? Sí, viene cada cierto tiempo. Pero no sabemos. ¿Se entiende? Amén. 7 recursos para vencer la tentación. Los puedes recordar, los puedes refrescar viendo nuevamente este video de este mensaje cuando esté puesto en el canal de YouTube de la iglesia. Compartimos el enlace para que lo puedas ver, recordar, reestudiar y meditar. Amén. Estás facultado, estás capacitado, estás dotado por la palabra, por el Espíritu, por la presencia de Dios, la gloria de Dios que portas. Amén. Para vencer totalmente a tu carne. Vencer toda tentación que venga de tu carne para que no dejes de cumplir el propósito de Dios en tu vida, para que no dejes de glorificar a Dios en tu vida, para que no dejes de obedecer a Dios y no dejes de vivir agradando a tu Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Tu palabra ha sido predicada y enseñada como tú lo has querido. El tema se ha compartido conforme tú lo has escogido. Mas te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que toda la palabra que hemos recibido en nuestro corazón, ahora, en este momento, tu Espíritu la selle, escribiéndola Él mismo en nuestros corazones, para que no la olvidemos jamás. Que eche raíces profundas, Señor, sea viva y eficaz, y que nosotros, Señor, podamos, Señor, a partir de hoy, nuevamente caminar en victoria sobre toda tentación interna, sobre toda tentación exterior, externa, y caminemos en victoria, Señor, glorificándote ante toda, bendito Dios, derrota a nuestra enemiga, nuestra carne. Padre, ayúdanos Espíritu Santo, danos el poder y la fuerza, danos la sabiduría, Señor. Ayúdanos a huir, Señor, de esos deseos y de esas pasiones que buscan llevarnos al pecado, a alejarnos de ti, a romper nuestra comunión contigo, a abandonar tu propósito, a abandonar tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en esta tarde. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.